La Meca Urbana. La Meca Urbana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones de La Meca Urbana, este contenido exclusivo, exquisito, que yo sé que mucha gente lo va a utilizar como aprendizaje, un contenido educativo, experiencias, vivencias de una Historias persona de vida, ¿verdad? Que tiene mucho que contar y que aquí en este contenido va a hablar con nosotros y a través de también del mismo contenido compartir esas vivencias que quizá usted que se encuentra en ese mundo desconoce y que puede utilizarla a su favor. Dígamelo, Alex Sofoque. A la gente que vaya a las redes sociales y nos siga, @ La Meca Urbana La Mecation. en Instagram, @ La Meca Urbana en TikTok, @ Alex Sofoque TV en Instagram, @ Alex Sofoque en TikTok, @ Luis Show RD en Instagram. Entonces metan mano ahí para que ustedes se enteren de qué está pasando aquí. Nosotros subimos corte, ahí ustedes también van, se recuerdan porque ustedes tienen que suscribirse a YouTube, pero también les sale las notificaciones de Instagram de qué está pasando en La Meca Urbana. Bueno, como el título lo dice, y creo que es el contenido principal de nuestra entrevista, vamos a hablar con un ex narcotraficante, un ex pandillero, en otro ámbito también, por decirlo así, un ex delincuente, Sí, porque un ex abarca la jolopero, palabra jolopero de los años 80 y a finales de los 70. Sí, Que 90. de 90. 2000 no vale, 2000 no vale. Ah, pero va acá, llévalo al paso. De los 2000 no, ya de los final de los 70 a principios de los 80 con nosotros Mike Santo. Un aplauso para Mike, Ale. Bienvenido, hermano. Mikey, que se ha superado, que ha hecho muy buenos aportes a la sociedad en diferentes ámbitos, tanto en lo que tiene que ver como cristiano, pero tanto también en lo social, en programas ya icónicos de Santiago y del país, como que ha hecho sus Lo Mejor aportes. TV, que me hizo un aporte ahí también, porque yo fue la primera vez que yo hice televisión. ¿Cómo Y así? que es la única parte donde he hecho televisión, porque siempre ha sido en cuestiones de radio, fue en Lo Mejor TV. Entonces vamos a que tú nos cuentes un poquito Su historia de vida. de esa historia y cómo desde el inicio, cómo ingresaste hasta cómo termina. Entonces, deportado también, que es importante. Hablemos de cómo empieza Mike, cómo llega, que lo primero que la gente quiere saber normalmente es cómo llegas a Estados Unidos. Háblanos de eso. Y bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por la introducción. Yo creo que con esa introducción ya me preparan mi corazón para yo ser honesto con ustedes, ¿verdad? Mi mamá ya residía en los Estados Unidos desde los 60, finales de los 50. Mi hermana mayor, me lleva algunos 3 años, nació allá. Y cuando mi mamá estaba embarazada conmigo, en el 64, no sé qué pasó, que peleó con mi papá y cogió para acá. ¿Arrancó PRD? Sí, con su barrigón. Terminé naciendo aquí en Santiago, en La Joya. Y luego de varios años viviendo aquí con mi mamá, yo y ella solo, regresamos a Nueva York. Y nada, como todo niño inocente, ¿tú me entiendes? Yo lo que tenía era 8 años cuando eso. Llegué allá y empecé a estudiar normalmente. Pero la vida de Nueva York, para el que llega así de un golpe, es como un cambio de cultura que te trastorna la vida. Y yo desde que llegué a Nueva York fue con la mentalidad, yo me crié aquí, la mayoría de años que yo viví aquí, yo viví en Salcedo. Salcedo era un pueblo muy revolucionario en ese tiempo. Siempre ha sido. Sí, fue muy revolucionario. Yo me recuerdo siempre las huelgas que hacían los estudiantes y me recuerdo en los tiempos cuando Camaño y todo eso, porque eso era lo que se hablaba en ese pueblo. Los muchachos grandes, o sea, vamos a poner los de 15, 16, le gustaba para su entretenimiento poner a los chicuelos a los pelear. chamaquitos. Ajá. Por cualquier cosa. Sí. Dice, mira, que te mentó la madre. O el que le tumbe la pajita. Este es tu mamá, este es tu mamá. Oye, pero Oye. eso es viejo. Sí. Hablando de los 50, 70, los 70 por ahí. para allá. Sí.
yo era mecha corta y peleaba con cualquiera. Yo era el gallito de pelea de los muchachos. Sí, no, uno no tenía como juicio y yo le creía lo que ellos me decían. Pues yo llegué allá con esa misma mentalidad. A New York. Allí a New York, en el 74. 9 años, primer día en la escuela, veo que hay como 3 jovencitos hablando y mirándome a mí. Yo no sé si era que estaban burlándose de los tenis míos, yo me llevo unos tenis que usaba aquí. Tú sabes que el que no tiene tenis de marca, allá, sí. eso es un bullying seguro. Yo me paro, voy a preguntarle, ¿ustedes están hablando de mí? Y uno de ellos como que se iba a parar, yo con mi mentalidad de el que le tumbe la pajita a este. De Salcedo, la mentalidad de Y Salcedo. una vez le entré al Pan, tiguerito. sin preguntar. Y el tiguerito se pone a llorar. En mi mente inocente, yo lo que digo, pero los americanos son tan pendejos. Pues tú sabes que aquí iba a pelear para atrás. Para atrás, El se de pelea, aquí, se ¿tú pelea, me entiendes? claro. Sí. No íbamos ahí a rebú con puño, como decían en sentencia. Entonces, a partir de ahí, ya mi vida empezó a ser un caos. Me convertí en el bully de la clase. Hubo muchos muchachitos que nos poníamos a luchar y terminaban sangrando porque yo era muy áspero jugando. Había muchachitos que me pagaban para que yo los dejara jugar en el patio, o sea, ¿Cómo? en O sea, el recreo. Tú cobrabas peaje en el recreo. Oye, Cuando tú dices el bully, hablamos de el probó, como decimos aquí en República Sí, Dominicana. sí. El probó del probó curso. del curso. Inocentemente, ¿tú me entiendes? Porque no era que yo estaba abusando, porque habían amiguitos, ¿verdad? sea, no tenía tu coro. Sí, tenía mi corito, pero habían otros que no eran tan violentos o no tenían esa naturaleza que tenía yo. Y venían humildemente, que a mí hasta pena me da ahora porque pienso en mi hijo, ¿te entiendes? Mike, te doy 25 centavos si tú me dejas jugar. O sea, no era que yo le iba a prohibir que jugara, pero cuando me lo ofrecían, yo decía, pues está bien. Era una forma como de ellos sentirse protegidos. Protegido. Aprovecharte la situación. Patrocinado Aproveché por la ti. situación y cogía los 25 centavos, ¿tú me entiendes? Aunque después lloraban y decían que yo se lo quité. Y fui en ese estilo de vida desde niño en la escuela. Te estoy hablando de 4º de primaria, 5º de primaria, 6º de primaria, en muchas peleas. Durante todo ese tiempo, tú no estabas con tu padre, no compartías con tu padre, no había una corrección de una figura paterna. No, yo vivía con mi mamá. Mi mamá trabajaba se iba a las 6 de la mañana a trabajar, regresaba a las 6 de la noche y uno sale de la escuela ya a las 3 de la tarde. O sea que desde las 3 hasta que llegaba mi mamá, yo estaba por mi cuenta. O sea que prácticamente esos años delicados en los cuales uno empieza como a absorber, y especialmente esa cultura en Nueva York, fue en la calle. Exacto. Frente al edificio, sentado ahí con los mayores, fumando marihuana y todo lo demás. Entonces, tuve un padrastro luego, que mi mamá se casó con un señor ahí, que gracias le doy a Dios por él, ¿te entiendes? Porque cambió un poquito el estatus económico de la familia. Pero no tuve una autoridad paterna, Sí. ni que me guiara, ni que me corrigiera. Entonces, esa era parte de la influencia del comportamiento que ya tú arrastrabas, porque el comportamiento era de una crianza prácticamente de la calle, porque teniendo a tu mamá lo que estaba más esforzada en darte que no te faltara económicamente las cosas. El pan de cada día. Y quizás te corregía en el poco tiempo que estaba contigo, pero quizás no el Sí se enteraba. suficiente. Exacto. O sea, ¿cuándo me corregía? Cuando mandaban una carta de la escuela. Sí, mira, su hijo está suspendido hay por 5 problema, días hay problema. porque peleó, o tiene que venir a hablar con el director. Pero eso es después que tú tienes 5 pleitos en la escuela que te mandan una carta. Sí. O Problema sea, feo. Entonces, allá tienen la costumbre que si uno tiene una pelea en la escuela, te suspenden por 5 días. Tú no Igualito que puedes aquí. ir de lunes a viernes. Entonces, tú tienes que estar en tu casa. Pero en el caso mío, yo lo veía como una vacación, eso. Hablaste de que te sentabas con los muchachos que estaban fumando droga ahí en la calle. Marihuana. Sí.
te iniciaste temprano, a temprana edad dentro de la droga por medio de eso. Háblanos de eso. Mira, 3 años después de yo llegar a Nueva York, había un amigo que estábamos en la misma clase, pero como dice uno, era un revejío. Un tapón. Porque yo tenía 12 años, pero él ya tenía como 14. Sí. Me recuerdo yo, él era de aquí, de Pueblo Nuevo. Y un día, ese era mi mejor amigo en 5º y 6º de primaria. Me dice, ¿te quieres arrebatar? ¿Y yo en qué? Así, pelado. Sí, ¿Te sí. quieres arrebatar? Y me dice, ven, vamos allí. Y subimos para la azotea de un edificio. Él saca par de estuches, saca una fundita de papel, le echa los estuches a la fundita de papel y empieza a inhalar. Y digo, ¿y qué es eso? Me dice, cemento. ¿Cómo? O sea, que la primera La vez que... primera vez que yo La tuve primera vez que te efectos, arrebataste. sí, Ajá. fue con cemento, con 12 Wow. años. Por ese amigo mío, que hoy en día yo le digo revejío, porque cuando yo lo conocí fue en el 5º de primaria, yo tenía en ese entonces 10 años y él tenía 12, o 12 para 13, pero él estaba en el mismo curso. Y una Concho, pregunta. vale, qué jueguito empezaron. Sí, y una pregunta sobre eso, porque eso es prácticamente algo que se encuentra fácil. Sí, O sea, eso. que no tampoco no era complejo la situación de que tú fuiste a un punto, fuiste a donde una persona que te consiguió eso, sino que era donde iniciaste fue en algo de dominio popular. Que o sea, lo vendían en cualquier tienda de juguetes. Porque eran, ¿tú me entiendes? El cemento lo vendían en unos estuchitos como venden el coquí hoy en día aquí, ¿te entiendes? O sea, que eso no era algo difícil de conseguir porque no era considerado una droga. No sé quién fue que descubrió eso, ¿te entiendes? el grado, me imagino que el grado de alcohol que tiene, o no sé, o de eso tiene como de un olor a sustancia. gasolina. A gasolina, Ajá. ¿verdad? Eso tiene como un olor a gasolina, pero el efecto que eso causa en un niño es terrible. ¿Qué efecto Pero, causó en ti? No, yo. O en sea, ese momento en ustedes. Si fuera a explicarlo, cuando lo traté y inhalé el olor que emana de la funda, yo entré en un estado prácticamente de delirio, ¿tú me entiendes? Ya yo no sabía lo que era lo normal, ni lo que era lo irreal, ¿tú me entiendes? Yo, o sea, como retardado. En el aire. Sí, como, wow, ¿tú entiendes? O sea, prácticamente me puso loco. ¿Seguiste consumiendo eso o pasaste a otras? ¿Con qué frecuencia después lo hacía? Háblanos de eso. No, el cemento sí lo hice tal vez un par de veces más con él mismo. Fue, ¿tú me entiendes? Lo que hicimos. No fue como que uno se envició con eso, pero fue mi inicio en ese mundo de estupefacientes, ¿te entiendes? Luego, otro joven en un parque estaba fumando, prende un tabaquito de marihuana y me brinda. ¿Quiere? Digo yo, ¿tú estás loco? Pero me recordé que yo había usado el cemento. Y cuando me recordé que yo había usado el cemento, digo yo, pero si yo usé el cemento, ¿qué importa que yo pruebe la marihuana? Eso, más suave, digo yo. No, Empezaste yo tú en no ese sabía momento. lo que era, pero ¿tú entiendes? Me pasa el tabaquito, inhalé, le di par de patadas y no sentí nada porque yo no sabía fumar. Fue prácticamente como y boté el humo, ¿te entiendes? No sabía que había que inhalar el humo para Según lo que sentir yo los tengo efectos del entendido. THC. Entonces, al yo no sentir nada, yo dije, no, pero esto, ¿tú me entiendes? Esto no es nada, es como un cigarrillo. Tú sabes que uno cuando es chiquito a veces coge los cigarrillos del hermano y da su copazo y cosas, ¿tú entiendes? Pero uno no inhalaba.
Entonces, eso fue lo que yo sentí y pensé de la marihuana en ese entonces. Yo te estoy hablando de un niño de 12 años, ¿te entiendes? A finales de los 70, Sí, eso fue en el 77. ya tú sabes. Que según, iba a decir que según lo que yo tengo entendido, a la mayoría que yo escucho hablando, siempre hablan de eso mismo, de que la primera vez que fuman, al no saber fumar también, no se arrebatan normalmente. No hubo ningún efecto en mí. ¿te entiendes? Y entre eso, aquí normalmente los niños siempre por curiosidad tratan de beber cerveza, beber alcohol, pero tú eras un niño más extrovertido, más quizás que te gustaba llamar la atención. Y el coro que tenía también. Sí, y quizás exactamente que estaba influenciado por las diferentes personas. No era que yo era extrovertido y me gustaba llamar la atención. Yo diría que yo era atrevido. Exacto. ¿Te entiendes? Yo era atrevido porque yo me recuerdo que en la escuela daban programas de prevención. Cuando estaba en séptimo, dieron un video de los efectos que puede causar el angel dust. El angel dust, nosotros El allá le polvo de decíamos, el polvo de ángel, le decíamos tranquilizador de elefante, porque era un químico que se le rociaba a hojitas de menta y esas hojitas de menta se fumaban. Eso ponía a la gente loquísimo. Rural. Entonces, dando ese documental en la escuela para que los jóvenes vieran lo que causaba esa droga, yo en el mismo documental digo, yo no lo uso por lo caro que es. Pero mentira, yo ni sabía lo que costaba eso. Pero esa era la clase de mentalidad y seso hueco que yo tenía. O sea, que si aparecía el Si polvo de aparecía, ángel, lo iba a usar. le iba a dar. Entonces yo había cuando eso, unas botellitas, que yo no me recuerdo cómo se llaman, que uno la destapaba y uno hacía y la olía y como que te daba un rush, un asunto. Aquí lo usan como un cemento de pegar zapatos, algo así, creo que. No era cemento, No. era en una botellita pequeña que se destapaba y tú olías el líquido que había ahí adentro y te daba un rush, y eso lo usaban mucho en las escuelas. En ese entonces, te estoy hablando de 1977. Yo no me recuerdo el nombre que era. Tal vez algunos de los que vean el video ahí puedan en los poner comentarios, en los claro. comentarios, ¿tú me entiendes? Por eso te daba un rush, que uno se ponía como, wow, ¿tú entiendes? Eso también se usaba mucho. Entonces, de esas que has mencionado, por ejemplo, ¿cuál tú seguiste consumiendo? Estamos hablaste como de la edad de 12 años. más 12 o menos. años, 1977. ¿Cuál de esas tú seguiste consumiendo a partir No, de después yo aprendí a fumar, vi los efectos de la marihuana y nada, uno iba a la escuela, en la escuela uno fumaba para entrar y era algo común. O sea, ¿Cómo tú hacías para capear, para buscarla? En ese tiempo, uno niño, Sí. uno tenía que hacer un serrucho para comprar un tabaquito de $1. Ajá. Yo ponía ¿Entre 10 cuánto? cheles, ¿Entre cuánto? a veces hasta 7 tigueritos, ¿tú me entiendes? Ponían 25 cheles uno, 20 cheles el otro, 10 cheles el otro y juntaban $1. Con ese dólar capeaban un tabaquito. Y de ese tabaquito fumaban todito. Todo el Estoy mundo. dando ese copazo. De Sí, eso, par de dándose humo copazos se pasaba, par de copazos se pasaba y ya, y entrábamos a la escuela. ¿Qué sucede? Ese mismo amigo que me introduce en ese mundo, el revejío le vamos a llamar, ¿verdad? Me lleva a un sótano, que era el club de la ganga dominicana que existía en ese entonces en Washington Heights. Se llamaban los Savage Killers o los asesinos salvajes. Sí. Hay documentales de esa Esa es una época. de la primera pandilla donde se incluían dominicanos entonces. No, porque antes de eso había una en la 173 entre Amsterdam y Audubon que eran de dominicanos. Me recuerdo yo por un dominicano que después tuvimos un problema aquí en el 85 que se llamaba TNT o TNT. Sí. Que era Dinamita. que era de esa pandilla, que era de dominicanos. Entonces, algunos de esos dominicanos y otros dominicanos fueron los que formaron esa pandilla, ¿tú me entiendes?
yo diría que 76, 75. Yo vine a conocerla en el 77, a la edad de 12 años, porque me llevó el mismo amigo mío, ¿te entiendes? Ok, Ok. dentro de ese rango de edad, los integrantes de, por ejemplo, de esa pandilla, pues tú estás hablando de una edad todavía de niño, 12 años. Sí, yo... Había más niños de esa misma edad que pertenecían a ese entorno en esos años allá en Nueva York, ¿no? no. O sea, ¿cómo llegan ustedes? Entonces, los babies del coro son ustedes. Yo, porque Tú, recuerda solamente que el tú. amigo mío me llevaba como 2 años y pico. Ok, él tenía 14. Él tenía 14. Ok, tú serías el más pequeño. Yo era el más jovencito. No diría pequeño, porque yo siempre he sido No, de grande. edad, ¿tú me de edad, entiendes? de edad, más yo era pequeño el de más edad. jovencito. Y yo recuerdo que el primer día que él me lleva, se burlaron. Y eso es lo que tú traes aquí. Como, ¿qué refuerzo va a ser ese? ¿Te entiendes? Y él le dice, no, ese chamaquito, mete mano. Y buscaron un muchacho, recuerdo yo, moreno, que después resultó ser novio de una prima hermana mía. Ya tú sabes. En el futuro. Y dice, Moreno, ven a ver si es verdad que este chamaquito mete mano. Hey, oye, el tigre empezó a tirarme, pero con la misma mentalidad de el que tumbe la pajita. De Salcedo. Yo empecé a pelear, ¿te entiendes? A empezar a pelear, me aceptaron en la ganga. O sea, que el reto para aceptarte era ese. Ver que tú eras guapo y que metía mano. En los meetings, en las reuniones de la pandilla, Sí. eso es Hacían la eso prueba. y todos los tigres ahí alrededor, ¿te entiendes? Viendo si tú Mira, peleabas para atrás y todo lo demás. Eso de pandilla en New York, y hay muchos documentales. Yo me puse a ver uno el otro día que en Netflix de esos años. Marcaron una época muy sangrienta en la ciudad de Nueva York, porque ya no solamente, por decirlo así, era por territorio, ya eran unos beef demasiado, por decirlo así, adelantados, donde hasta por cualquier cosita tú pasabas por un sitio y que acababan contigo. Y trajo mucha sangre, trajo mucho dolor a la comunidad dominicana. Creo que hasta finales de los 90 fue que se vivió más o menos eso, que si existen, ya no existen a esa alta categoría o a esa efervescencia que en su momento de los 70, 80, a principios de los 90. ¿Cómo era el desenvolvimiento en ese tiempo de las pandillas en New York? Que es interesante. Las pandillas, estamos hablando de finales de los 70, eran más para proteger su territorio. Territorio. Tú ves, ahí no había narcotráfico, no habían adictos a las drogas. O sea, no había cocaína en ese tiempo en New York. Todavía no había llegado. No. La cocaína no había llegado. Eso todavía. La mayoría lo que bebía era cerveza, fumaba marihuana. O sea, no habían esas clases de drogas. Entonces, ¿en qué consistía la protección del territorio en ese momento? Nacionalidad. Bando dominicano, cubano. Dominicano, boricua. En ese Los tiempo, negros. en el barrio, ¿verdad? Estaban los negros, que eran de la 160 por ahí, de Sticks, una escuela que había para allá, 164, y Amsterdam y Edgecombe. Estaban los boricuas, que estaban tal vez como a 5 o 6 cuadras de nosotros. Se llamaban Uptown Crazy Crew. Hoy en día soy amigo de muchos de ellos, ¿te entiendes? Porque ya somos todos viejos. Y estaban los Savage Killers. En ese tiempo, yo recuerdo, y muchos de ellos tal vez que vean el video, van a recordar que hubo una pelea entre el mejor peleador de ellos se llamaban UCC, Uptown Crazy Crew, y nosotros The Savage Killers. Hubo una pelea entre el mejor de ellos, que se llamaba Corrado, que en paz descanse, creo que murió, y el de nosotros, que se llamaba Benji, que era un dominicano de estos ciclistas de aquí, que también sabía boxear. Y estaban las dos gangas ahí. Estaban ellos y estábamos nosotros. Pero como era un 1 a 1, lo que estábamos era alrededor, ¿tú me entiendes? Y cuidado con el que se meta. Vaqueando que no, Sí, que no pase sí. nada. ¿Quién ganó, Mike? Ganó el boricua. Es juidero. Ganó Corrado. Y te soy sincero, que después de esa pelea se terminó la rivalidad. Se vio una amistad después de Sí, eso. después de eso como que ya como compartíamos juntos y si había que hacer cualquier cosa, ¿tú entiendes? Y terminamos dándonos cuenta que, oye, somos de la misma avenida, nosotros estamos en la 176, ustedes están en la 183, Pueblo vecino. Nos dividen 7 cuadras.
estamos en la misma escuela, estudiamos en la misma escuela. Ustedes se enamoran las dominicanas de nosotros, nosotros enamoramos las boricuas de ustedes. O sea, no, como que no dio a más de ahí. ¿Con ¿entiendes? cuál de las, por decirlo así, banda, pandilla, era que se tenía más conflicto en ese momento? ¿Se acuerdan ya después de ahí, de ya No, hacer una después- amistad con los boricuas? después de ahí vinieron otras gangas que sí, ¿Cuál fue fueron la gana que dio más problema en esos momentos? los Ballbusters. ¿Qué pasaba con los Blockbusters? Los Ballbusters eran de la 137 y Broadway. Esos tigres, mira, dominicanos. Cuando había un problema, si aparecían esos tigres en el bloque que fuera, donde los negros, donde los boricuas, donde los mismos dominicanos, Wow. donde fuera, y se te aparecían como 500 de ellos. Ellos se montaban en un tren y lo llenaban el tren entero. Un tren de tigre. entero. Y llegaban a donde fuera el pleito. ¿Tú me entiendes? Esa ganga fue una de las que más aterrorizó Manhattan en ese tiempo. Tú ves, la única ganga que le hacían frente era una de dominicanos de allá de Washington Heights, que se llamaban The Bad Boys, y una de chamaquitos, boricuas y dominicanos, que se llamaban los Playboys. Eso eran como los rivales de esa ganga. En ese tiempo Ahí todavía está. no existía lo que se conoce como los trinitarios. No, eso no existía. Todavía. Para nada, Ok. no. Eso fue a finales de los 80 por ahí. Vamos a seguir con la, Sí. con la cronología. ¿Qué pasa después que Mike entra a pandilla? ¿Cómo influye eso en su vida y qué empezó a hacer Mike? ¿Cuáles cosas hacía Mike en ese momento? Bueno, yo lo que empecé a ver que los mayorcitos no tenían que hacer serrucha para comprarse su tabaquito, que sacaban Su dólar. Sacaban su moña, como Sí, decimos sacaban los su moña. dominicanos. Y yo recuerdo que le digo a uno que se llamaba PH. Y digo, ¿y cómo es que salsa siempre tiene Lo suyo. billetes de a 100 y de 50 y de 20 y de... ¿Tú quieres saber? Digo yo, claro. Pues yo no quería estar, que para fumarme tengo 25 cheles, que vamos, ¿te entiendes? Estaba raneando. tú. Sí. Y me dijo, ven, vamos allí. Ya yo tenía 14 años cuando eso. Me dijo, vamos allí. Me llevó a un punto donde vendían marihuana. Llegó un cliente a comprar marihuana. Y cuando el cliente bajó con su marihuana, sacó un cuchillo y le quitó todo. Le quitó la cadena, le quitó el dinero, le quitó la marihuana. Y yo estaba en mi iniciación prácticamente de Hacer jolopero. jolopero. Sí. Esa fue la primera vez que yo, ¿te entiendes? Hice algo así, a la edad de 14 Que años. aclarando, ¿verdad? Un jolopero es alguien que le quita, atraca, tumba. Sí. Prácticamente es un atracador, pero normalmente el jolopero atraca a gente que andan En el malos mismo pasos. mundo. En sí. el ilícito, en el O ilícito. sea, uno no Calle andaba de que delinquiente. quitándole cartera a mujeres ni Exacto. nada por el estilo, ¿te entiendes? Uno agarraba a gente que iban a comprar droga. Sí. Uno lo agarraba donde ellos iban a comprarla. Entonces ese fue la primera forma donde tú empiezas a hacer dinero de la calle. No, después de eso ya. Después de eso ya, y algo importante en ese mismo ciclo, entonces, es cómo se manejaba los ingresos y en qué se gastaban, Ale, también los ingresos. Porque conocemos que se gastaba quizá en el tabaquito, Sí. pero luego de ahí ya tú ves otro tipo de negocio. Sí, Y sí. en qué se invertía el dinero en ese momento, porque la gente ahora invierte dinero en tecnología, en qué sé yo qué, por aquí, Sí. carro. ¿En qué se invertía el dinero de la calle en ese momento? En tenis. En tenis. O sea, los primeros retos de los Oye, Nike. sí, ella vio una tienda ya, se llamaba Sneaky Joint. Ahí fue donde uno iba. En ese tiempo lo que se usaban eran los Pumas Los Pumas. y los Adidas. Adidas, Los sí. Shell Top. Sí. No sé cómo le dicen aquí. Que Oh, esos son de retro, goma al sí, frente. sí. Ok. Sí. Eso es lo que se Así usaba mismo en lo ese dicen tiempo. aquí, y los cascos de goma, ok. Y los abrigos los rayas, los 3 rayas, le Sí, dicen. sí, ok, los 3 rayas. Sí. Eso era lo que más se usaba, y los Pumas. Me recuerdo yo que lo que más brillaban eran los negros con las rayas doradas, Sí. los Pumas, y los Adidas blancos y con sus rayitas. Entonces, uno se sentía importante si tú lo tenías en todos los colores. Sí. No, que yo tengo las Lo rayitas variaba. azul, las rayitas negras, las rayitas rojas, el blanco completo. Los otros tenis fueron saliendo después, como Reebok, Nike y cosas así, pero en ese tiempo, esos eran los tenis que uno prácticamente, ¿te entiendes?, compraba. O sea, que uno
hacía lo que hacía para darse su pinta. En ese tiempo ya empezaba lo que era la cultura hip hop a embargar Nueva York. En el los 79, parties. Exacto. En el 79, porque ya los paris se hacían. Sí, sí. Se hacían, ¿tú entiendes? Nosotros vivíamos muy cerca del Urban Ballroom, que está en la 166 entre Broadway y San Nicolás, y ahí se hacían muchos paris, los negros. Sí. Nosotros, como éramos del barrio, íbamos también. Y yo me recuerdo los MC, ¿tú me entiendes? En ese tiempo lo que brillaban eran los DJs. Sí. Y me recuerdo que los MC a veces le daban una oportunidad y ellos entraban y rapeaban, ¿verdad? A veces lo hacían en el parque, uno vivía cerca de la piscina, que es una piscina ícono de allá. Ajá. Y uno siempre estaba involucrado en esos parties y las competencias de los bailes. En el bloque de nosotros, en la 173, existía un grupito que se llamaban los Rock City Rockers. Los Rock City Rockers competían con Rocksteady, que es de donde viene Crazy Legs y todos esos chamaquitos. Eso era lo que se veía antes de que surgiera el primer hip hop en la radio. En la radio. Que no fue Rapper's Delight. ¿Y cuál fue? Yo creo que era Fatback Band. Algo así. Y era un grupo de negros y en la canción había una parte en el cual el tipo rapeaba. Esa fue la primera vez que uno escuchó un rap en la radio. En la radio. Después de eso surgió el segundo, Rapper's Delight. Bien, en ese momento de tu vida, ya involucrado, iniciado y desarrollado en lo que es en las calles de New York, ¿para ti qué fue lo más difícil que te tocó hacer en esos momentos de tu vida? Que en ese momento quizá o luego de hacerlo te costó superar o te ha costado superar eso o ese hecho que hiciste en las calles de New York. Mira, en ese tiempo todo estaba bien porque uno, o sea, era en inocencia y en uno querer ser parte de, ¿verdad? Pero a los 15, ya estamos hablando 1980. Sí, cuando empezaste a hacer jolopero. Sí, yo empecé a los 14. No, ya inició, ya inició. Exacto, ya me Sí. imagino que ya tenía que andar armado y todo eso. Pistola en ese tiempo no. Era Uno cuchillo. era No, más no, cuchillo. exacto. ¿Tú me entiendes? El que no tenía, ¿A qué edad el que no empezaste tenía a una utilizar el primer 007 en cuchillo? ese tiempo. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo? Sí. No, Era ¿A qué edad empezaste tú a andar ya ¿Con mi armado? cuchillo? Sí, sí.